Adobes y vamos a ver cuáles son nuestras creencias. ¿Qué es lo que creemos? ¿Cuáles son nuestras creencias? ¿Por qué lo crees? ¿Por qué estás casado con la mujer que tienes? ¿Por qué estás casado con el hombre que tienes? ¿Por qué estás saliendo con la muchacha que estás saliendo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que crees? ¿Qué es lo que crees de la vida? Y a la manera de lo que tú crees es lo que tú vas a estar actuando o viviendo. Lo que tú crees es lo que te va a dar motivo para vivir y para realizar las cosas. Cuando no crees, no le pones empeño ni dedicación, porque no crees. Pero en el momento en que tú decides creer en cualquier cosa, entonces tu vida, tu estilo de vida es diferente. Vamos a ver rápidamente, espero en Dios que me dé la oportunidad de compartirte varias de las cosas que creemos. Y la primera cosa que creemos en la Biblia. Lo primero que creemos es en la Biblia. La Biblia es el libro inspirado por Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, que Dios la inspiró. En el Antiguo Testamento tenemos un aproximado de 39 libros. En el Nuevo Testamento tenemos aproximadamente 27 libros. La Biblia está dividida en dos partes. Está dividida en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento los autores son cerca de 28 autores. Y en el tiempo que se llevaron, lo que tú y yo leemos en el Antiguo Testamento, más o menos son un periodo de entre 1500 a 2000 años de información. En el Antiguo, desde Génesis hasta Malaquías, es aproximadamente 1500 a 2000 años de información. En el Nuevo Testamento tenemos un aproximado de 9 autores. El idioma en que se escribió la Biblia es el arameo, el hebreo y el griego. Fueron los tres idiomas principales en los cuales se escribió la palabra de Dios. Creemos que este libro es nuestra autoridad total. Creemos que en este libro tú puedes encontrar las razones por las cuales estás en la tierra, y como nosotros lo llamamos, es el manual práctico de la vida. Tú quieres saber, tú quieres conocer a Dios, aquí está. Es el testamento de Dios. Todos entendemos que un testamento es lo que te deja a alguien como herencia. Y aquí vas a enterarte de lo que te dejó Dios como herencia. Si tú y yo queremos conocer más a Dios, tenemos que leer la Biblia. Dios ya no se tiene que revelar a nosotros. Dios ya no tiene que revelarse, porque Él ya se reveló y está aquí en este libro llamado Biblia. Creemos totalmente que viene de Dios, creemos que es inspirado por Dios, creemos que es nuestro alimento espiritual y es nuestra autoridad total. Todo lo que diga este libro llamado Biblia, lo creemos. ¿Quiénes lo creemos? Todos aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Entendemos de que no es un libro santo en el aspecto de que si lo tocas te va a dar sanidad o te va a hacer un milagro. Creemos que su contenido y la aplicación que le demos es lo que te va a llevar a tener un estilo de vida diferente. Tiene un aproximado de 1189 capítulos la Biblia. Creemos en la Biblia, por eso es de que parte de nuestra visión es el de leer la Biblia a diario. Queremos tener comunión con Dios a diario. Tú quieres que Dios te hable, aquí está la Biblia. Aquí está la Biblia. Es interesante que muchos de nosotros queremos la emoción, pero no queremos el conocimiento de Dios. Y ahora, gracias a Dios que existe la Biblia en audio, la puedes estar escuchando. En el internet ya puedes encontrar una Biblia en tu teléfono, ya están las aplicaciones y puedes tú leer la Biblia. No la leemos en estos momentos, no la leemos porque no queremos. A esta edad, a esos tiempos, no la leemos porque no queremos, porque la Biblia está al alcance de todos. En tiempos atrás, años atrás, esta Biblia solamente la tenían los líderes espirituales, no era para todos. No querían que entendiéramos la razón que estamos aquí en la tierra. Sin embargo, hoy tenemos varias versiones, las más comunes: Reina Valera, Nueva Versión Internacional, la Palabra de Dios para Todos, la Biblia de los jóvenes, y al rato quizás hablamos o hacemos la Biblia Adobes, amén. No va a ser mi inspiración, es la misma Biblia, nada más le ponemos aquí Biblia Adobes y ya se acabó, ¿qué? No van a decir, ya está haciendo otra secta. No. ¿Por qué razón me gustaría que todos nosotros entendiéramos y lo que creemos?
porque en algunas ocasiones se ha malinterpretado la Biblia y muchas personas sacan de contexto lo que el pasaje dice. Es decir, lo aplican para cosas erróneas. Y las sectas o las religiones se basan en eso, en un mal entendimiento de la palabra de Dios. Y nosotros como cristianos entendemos que lo que hizo Jesús, entendemos lo que hizo Jesús por nosotros, y como creyentes sabes de que la Biblia es tu fuente de inspiración, pero también es necesario que sepamos cómo transmitirlo a los demás. Entonces, en esta tarde estamos viendo las creencias en Casa Adobes. Número uno, lo que creemos en la Biblia como nuestra autoridad total. Ya no vamos a ver el pasaje de Génesis, pero vamos a ver muchos otros. Número dos, que vamos a ver lo que creemos, la siguiente cosa de lo que creemos es en la Trinidad. Apúntalo, te felicito si tomas apuntes. Aún más te felicito si tu memoria guarda todo, si retienes todo lo que escuchas. La siguiente cosa que vamos a ver es la palabra o lo que creemos en la Trinidad. Creemos en que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Eso lo creemos. A eso se refiere cuando hablamos de la Trinidad. No creemos que la Trinidad es una foto de un hombre barbón con canas, una mariposita volando, un mundo a sus pies y una tercera persona. Nosotros creemos en lo que es la Trinidad. Muchas personas se van a acercar a ti y te van a decir, quizás ya lo has experimentado, ¿crees en la Trinidad? Y tú le dices sí o les dices no. Cuando tu respuesta es sí, te pregunta, mencióname en la Biblia dónde está la palabra Trinidad. Te van a preguntar, ¿en dónde está en la Biblia en la palabra Trinidad? Algunas personas se acercan contigo o lo van a hacer. Y si tú buscas la palabra Trinidad como palabra en la Biblia, no la vas a encontrar. No tengo muchos años de estudiar la Biblia, no tengo mucho conocimiento en la palabra de Dios. Hasta el día de hoy no he encontrado la palabra Trinidad dentro de la Biblia. Hasta el día de hoy no he encontrado que diga y la Trinidad. Pero creemos firmemente en el concepto de la Trinidad como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Qué es la Trinidad? Es un solo Dios. En tres personas conforman Dios, pero las tres son independientes, pero las tres son Dios y las tres tienen diferentes funciones, pero es un solo Dios. ¿Es que hay tres dioses? No. Tenemos un Dios y que está formado por Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. A mí Dios me enseña de una manera sencilla, a mí Dios me habla de una manera sencilla, con manzanas. ¿Cuántos de nosotros conocemos lo que es la máquina copiadora? Es una máquina y es interesante de que con esa máquina puedes hacer copias. Número uno, una sola máquina hace copias. Le metes la hoja, presionas el botón y te va a hacer una copia en papel. Te hizo la copia. La segunda cosa que también puede hacer una misma máquina es esto. Pones la hoja y en lugar de hacerte una copia en papel, te hace una copia digital. Es decir, te la hace scan, como decimos aquí, te la escanea, ¿verdad? Te la escanea y te la pasa a la computadora. Segunda función. Nosotros también entendemos que esa misma máquina hace copias, te pone información en tu computadora y la misma máquina envía fax. Una hoja que quieres que otra persona en diferente lugar reciba, tú la pones en ese lugar y la envía. Entonces, una sola máquina te hace un fax, te hace un scan y también te hace copias. ¿Son diferentes máquinas? No. Es una sola máquina y tiene tres funciones. Nosotros creemos en lo que Dios, como Dios Trinidad, como Dios Trino, creemos en la Trinidad, creemos en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ve conmigo al libro de Mateo capítulo 28, versículo 16. Hemos escuchado la gran comisión. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña en que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos, y dice lo siguiente: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No dice la palabra Trinidad, sin embargo menciona que es Dios Padre, Dios Hijo
y Dios Espíritu Santo, que los tenemos que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora vamos a buscar otra cita bíblica, 2 Corintios 13:14, perdón. 2 Corintios 13:14. En fin, hermanos, a partir del versículo 11 dice: en fin, hermanos, alégrense, busquen su restauración, hagan caso de mi exhortación, sean de un mismo sentir, vivan en paz. Amén. Y el Dios de amor y de paz estará con ustedes. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todos los santos les mandan saludos. Versículo 14. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Una vez más, menciona el concepto de la Trinidad. Por eso es que creemos en la Trinidad. Ahora, creemos en lo que es la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Están conmigo todavía? Amén. Entonces creemos en lo que es la Trinidad, 3 personas diferentes, cada uno es igualmente a Dios. Creemos en la Biblia como nuestra autoridad total. Creemos en la Trinidad, que hay un Dios Padre, un Dios Hijo, un Dios Espíritu Santo, hay un solo Dios. Y nos vamos a ir rápido. Ahora vamos a ver cada uno de los personajes que conforman la Trinidad. Vamos a ver a Dios Padre. Creemos en que Dios Padre es parte de la Trinidad. Algunos lo mencionan como la primera persona de la Trinidad, a Dios Padre. Recordémonos que Jesús constantemente ora y dice Padre. Tú y yo cuando estamos orando y decimos Padre. ¿A quién nos referimos? A Dios Padre. Me encanta saber me encanta el concepto que cuando la Biblia está compuesta en el tiempo de Dios, en el tiempo de Jesús y en el tiempo del Espíritu Santo. Cuando estamos hablando del Antiguo Testamento, hablamos de que era el tiempo en que Dios Padre estaba haciendo la obra maestra. Vino el Señor Jesús aquí a la tierra y ahora era su turno. Y después que se fue el Señor Jesús, lo vamos a ver más adelante, ahora es el tiempo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a nosotros hoy en día para entender la palabra de Dios. Creemos que Dios es un Dios eterno. Vamos a ver varios pasajes. Creemos que Dios, una vez se estaba compartiendo esto y me preguntaron, entonces, ¿sí crees en los ovnis? Y le dije, no. Dice, entonces, ¿por qué me dices que Dios es omnisciente? ¿Verdad? Les dije, sí, es omnisciente, no ovni, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra palabra. Dios es un Dios omnisciente, es decir, que todo lo sabe. Omnipotente, que todo lo puede. Omnipresente, que está en todos lados. Satanás no es omnipresente. Satanás no está en todos lados. Dios sí está en todos lados. Dios es un Dios eterno. Dios Padre es un Dios todopoderoso. Dios es el gobernador. Dios fue a quien se le ocurrió la idea de enviar a Jesucristo a la tierra para que obtengamos la salvación. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo, es un Dios soberano. Él es el Padre, Dios Padre, es Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo y también es Padre de todos los creyentes en Cristo Jesús. Vamos a leer varios pasajes. Ahora sí, Génesis capítulo 1. Vamos a ver que Dios es un Dios eterno. Génesis capítulo 1 dice: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. ¿Cuándo? En el principio. En el principio. Dios creó en el principio. ¿Cuándo lo hizo? Dios. Dios fue el creador de la tierra. Dios es el creador de todas las cosas. Dios fue quien se le ocurrió la idea de formar la tierra y de poner a un hombre para que la gobernara. Entonces Dios es eterno, Dios siempre ha existido y Dios es el creador de todas las cosas. Cuando tú y yo aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, dejamos de ser creación de Dios y pasamos a ser hijos de Dios. Y lo vamos a ver. Génesis capítulo 1 dice lo siguiente, que Dios es eterno y siempre. Dios es eterno y siempre. Hay un solo Dios y un Padre. Efesios capítulo 4, apúntalo. Efesios capítulo 4, te dije que hoy vas a leer mucha Biblia. Espero que salgas con dolor de cabeza. Espero que te des cuenta que existían algunos libros de la Biblia. Efesios capítulo 4, versículo 6. Te lo voy a leer. Efesios capítulo 4, versículo 6. Un solo Dios, dice, versículo 5. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Un solo Dios y Padre
de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Dios es un Dios soberano. Dios es el Padre de nosotros. Es un solo Dios y Padre. Versículo 6 dice lo siguiente: un solo Dios y Padre de todos. Cuando está hablando de Padre de todos, si tú lees en los versículos anteriores, está hablando de que todos aquellos que somos parte del cuerpo de Cristo, o todos aquellos que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, entonces nos hacemos hijos de Dios. Por lo tanto, dejas de ser creación y te conviertes en un hijo de Dios. Apunta esta otra cita bíblica: Juan capítulo 1 versículo 12 y 13. Juan capítulo 1 versículos 12 y 13, donde dice que todos aquellos que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador ahora son hijos de Dios. Por eso es que podemos decir que tenemos a un Dios Padre, a un Dios Padre. Para tener a un Padre, entonces tú eres un hijo, y para ser hijo de Dios necesitas tener a Cristo en tu corazón. Nosotros creemos seriamente en esto. Juan capítulo 5, este sí, búscalo conmigo. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5 versículo 19. Entonces Jesús afirmó: ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Por cualquier cosa que hace el Padre, lo hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, y aún cosas más grandes que estas les mostrará, para que los dejará a ustedes asombrados. Vemos el concepto. Y por favor, que no te dé miedo, porque algunos están como: ¿entonces Jesús es Dios o no? O entonces Dios es Padre y Jesús no tiene influencia. Porque hay muchas personas que creen que Dios es Dios Padre solamente, Dios soberano, pero Jesús ya no es nada más que un hijo, o más que un buen profeta o un buen hombre. Pero si te diste cuenta, hemos estado hablando que es Dios Padre, Dios Hijo. Tanto el Padre es Dios, como el Hijo es Dios, como el Espíritu Santo es Dios. Pero sí nos muestra que tenemos a un Dios como Padre, que es Padre. Lo que te digo, no te dé miedo decir que Dios Padre es el papá de mi Señor y mi Salvador Jesús. No te debe de dar temor. Entonces, ¿quién es más poderoso? ¿Papá Dios o Hijo? Los dos tienen el mismo poder. Los dos son Dios. A uno, que es al papá Dios, se le ocurrió enviar a Dios Hijo para que venga y nos dé la vida eterna. Ojo, que todas las personas que entraremos al cielo son aquellos que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Porque Jesús es el que te da la vida eterna. ¿Quién lo envió? Lo envió el Padre. Dios no te da la vida eterna como Padre. Dios te da la vida eterna como Jesús, como Hijo. Espero que se van confundidos hoy. Este pasaje me gusta. Isaías. Existe Isaías, claro, en el Antiguo Testamento. Isaías 40. Hoy es como estar en el buffet, pero en lugar de irte a la carne, vas a los vegetales. A nadie nos gusta, pero son necesarios. Es que dio muchas citas bíblicas. Isaías capítulo 40. A partir del versículo 21, Isaías 40, 21. Voy a estar leyendo varios pasajes si lo gustas buscar. ¿Acaso no lo sabían ustedes? ¿No se habían enterado? ¿No se les dijo desde el principio? ¿No lo entendieron desde la fundación del mundo? Él reina sobre la bóveda de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como un toldo y los despliega como carpa para ser habitada. Él anula a los poderosos y nada reduce a los gobernantes de este mundo.
Escasamente han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas echan raíces en la tierra, cuando Él sopla sobre ellos y se marchitan, y el huracán los arrasa como paja. ¿Con quién entonces me comparan ustedes? ¿Quién es igual a mí? Dice el Santo. Alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena a la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. Ese es el Dios Padre todopoderoso que nosotros tenemos, en el cual estamos creyendo. Estamos creyendo en que Dios es eterno, en que Dios Padre es soberano, en que Él es el creador de todas las cosas. Ahora dale vuelta a Isaías 43, 2 capítulos más adelante. Isaías 43, estamos hablando de que Dios es el único eterno gobernador. Capítulo 10, ustedes son mis testigos, afirma el Señor. Son mis siervos escogidos para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Antes de mí no hubo ningún otro Dios, ni habrá ninguno después de mí. Yo soy el Señor, fuera de mí no hay ningún otro Salvador. Yo he anunciado, salvado y proclamado yo entre ustedes y no un Dios extraño. Ustedes son mis testigos, afirma el Señor, y yo soy Dios. De ahí que nos dice la Biblia que no tenemos que hacernos dioses ajenos. Un Dios es aquello a lo cual tú le das honra. Un Dios es aquello a lo que tú veneras. Un Dios es aquello a lo que tú le sigues o le sirves, en lo que tú crees. La mayoría de la humanidad cree en un ser superior. La mayoría. Son contadas y es la minoría que cree que no existe ningún Dios. Pero la mayoría estamos buscando en qué creer. Y Dios aquí, Dios Padre Todopoderoso, dice, antes de mí no hay Dios y después de mí no hay ningún otro Dios. De ahí que todos aquellos que seguimos a Jesucristo estamos entendiendo, hay un solo Dios verdadero. Hay un solo mediador, hay una sola persona que nos conecta con el Padre, que es Cristo Jesús. De ahí que tú y yo creemos en este libro, porque es la palabra de Dios. Y este libro es lo que nos rige, para que tú puedas compartir con los demás lo cual tú crees en Dios. Recuerda, Dios Padre es eterno, es soberano, es el Padre de todos los creyentes, es el Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el principio. Decimos que Él es el alfa y la omega, es el principio y es el fin. Cuando tú y yo vamos a orar, siempre decimos Padre. Cuando tú y yo vamos a pedir algo, le pedimos al Padre. ¿En el nombre de quién? En el nombre del Hijo. Vamos a ver quién es el Hijo. Vamos a ver a Dios como Hijo. ¿Qué es lo que nosotros creemos de Dios como Hijo? Nosotros sabemos y entendemos que Jesús es el Hijo de Dios. Que Jesús, esto es lo que la Biblia nos muestra y esto es lo que nosotros creemos de Jesús. ¿Okay? Jesús es Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús vino aquí a la tierra y creemos en cómo fue que vino a este mundo de la manera milagrosa, sobrenatural. Que María, en ese tiempo virgen, porque no había tenido relación íntima con un hombre, el Espíritu Santo le ayudó a ella para que concibiera a Jesús. Creemos en que María aquí fue el instrumento, creemos en que María fue la madre de Jesús aquí en la tierra, creemos en que José y María estuvieron cuidando a Jesús aquí en la tierra. Después de que Jesús nació, a partir de ahí, entonces María ya conoció a un hombre, ya tuvo relaciones íntimas y ya dejó de ser virgen. Creemos en que Jesús vino aquí a la tierra, creemos en que Jesús nació, es verdad, creemos en que Jesús creció, creemos en que Jesús conoce al Padre, creemos en que Jesús vino aquí a la tierra 100% hombre, pero nunca dejó de ser Dios. Nunca dejó de ser Dios. Jesús vino a la humanidad, se injertó aquí en la tierra, vino como 100% hombre, pero también vino siendo 100% Dios, porque Jesús no podía dejar su deidad. Jesús tenía que seguir siendo Dios.
Vino aquí a la tierra como hombre para que tú y yo podamos vencer al pecado, podamos vencer las tentaciones como Él lo hizo. Porque por ahí te ha cruzado por la cabeza, pues Jesús se portó bien porque era Dios. Pues si yo fuera Dios, ¿qué? ¿Te portarías bien o usarías tus superpoderes y abusarías de la autoridad? Jesús fue Dios completamente, Jesús fue hombre completamente. Creemos que Jesús, según lo que dice la Biblia, sufrió aquí en la tierra. Creemos que Jesús padeció, creemos que lo insultaron, que lo maltrataron. Creemos que Jesús fue a la cruz del Calvario, creemos que Jesús fue crucificado, creemos que Jesús murió, creemos que Jesús resucitó al tercer día y creemos que ahora está sentado a la diestra del Padre. Eso es lo que creemos de Jesús, de Dios Hijo, que el Dios Hijo ahora está sentado a la diestra del Padre. Pero también creemos que nosotros, todos los creyentes en Dios Hijo, que comenzamos una nueva vida, ahora somos la novia de Jesús. Creemos que Jesús va a regresar por su iglesia y creemos firmemente en lo que dice la Biblia, que todos aquellos que murieron en Cristo resucitarán cuando Jesús venga, y aquellos que estén vivos siendo cristianos se van a ir elevados a donde a la presencia de Jesús. Es lo que creemos de Jesús como Dios, Dios Hijo. Vamos a ver varias citas bíblicas, quizás nos enfoquemos en una más que otra. Ve al Evangelio de Juan, capítulo 1. Apúntalas, por favor, ya que te van a ayudar para que puedas compartirlas con alguien más. Nosotros sabemos y reconocemos que Jesús es el camino al cielo. Nosotros entendemos lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros y por toda la humanidad. Dicho sea de paso, mientras tú buscas el Evangelio de Juan, capítulo 1, Jesús es Dios, Jesús es el Hijo de Dios. Él nos ha dado la vida eterna. Jesús es la única persona que te da la vida eterna. No hay otro camino. Jesús te da la vida eterna. Dios Padre, como es uno solo, Dios Padre envió a Dios Hijo para que todo aquel que cree en Dios Hijo obtenga la vida eterna. No el que cree en Dios, sino el que cree en Dios Hijo. Ahora, todos decimos, yo sí creo en Dios. Y lo hemos repetido millones de veces. Yo sí creo en Dios. Ok, si crees a Dios, le crees a su palabra. ¿Ah? Sí, porque esta es la palabra de Dios. Si tú crees a Dios, le crees a su palabra, ¿cierto? Es que yo sí creo en Dios. Crees en Dios, pero le crees. Si tú crees en Dios, entonces crees que envió a Jesús para morir por nuestros pecados, ¿verdad? Si tú crees en Dios, entonces crees que Él envió a Jesús para que tú aceptándolo obtengas la vida eterna, ¿verdad que sí? Es interesante que muchas personas, cuando tienen una conciencia muy mala, o cuando tienen muchos cargos de conciencia, o cuando están a punto de morir, dicen lo siguiente: tráeme a un líder espiritual porque quiero pedir perdón por mis pecados. Y nosotros decimos, wow, estaba viendo un show semanas atrás donde un hombre estuvo aproximadamente como 18 horas en el mar. Cuenta de que se fue a un crucero y en el crucero abusó del alcohol, se puso demasiado ebrio y dice que cuando se reaccionó ya estaba en el mar, estaba a oscuras, era de noche. Dijo, tomé demasiado que cuando reaccioné estaba yo nadando en el mar. Dijo, estuve alrededor de 18 horas nadando. Y dijo lo siguiente, dice, me cansé, supe que ya iba a morir y quise hacer las paces con Dios. Y quise decir, quiero estar en paz, quiero pedir perdón por mis pecados. Y le dijo, y pedí perdón a Dios por mis pecados. Y también le pedí que hiciera un milagro y que me salvara. Dije, pero me había portado tan mal, hablaba este hombre, que ya dije, no, ya hasta aquí llegué, estoy cansado. Hice las paces con Dios, dijo, y cuando hice las paces con Dios me dejé tirar, me dejé ir hacia el fondo del mar. Pero algo me hizo subir, dijo, y volví a subir a la superficie del mar. Y cuando subo, dijo, veo un barco que se estaba acercando. Pude ver cómo es que Dios me respondió mi oración. Mi punto es este:
Todos queremos estar en paz con Dios, pero estar en paz con Dios no es decirle a Dios, perdóname por lo mal que me he portado. Estar en paz con Dios es decirle, yo acepto a tu Hijo Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Eso es estar en paz con Dios, porque tú y yo, separados de Dios por la muerte espiritual, estábamos en enemistad con Dios por causa del pecado. La única manera de tú y yo tener paz, de tener comunión con Dios, se llama tener a Cristo en tu corazón. Si hay personas que dicen, no, pues ya pedí perdón por mis pecados, ya me puedo morir en paz. Bueno, te puedes morir en paz porque en tu conciencia pediste perdón por tus pecados, pero la Biblia no menciona diciendo confiesa tus pecados, pide perdón por tus pecados y vas a entrar al cielo. La Biblia dice lo siguiente: cuando tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, todos tus pecados son borrados y vas a entrar al cielo. Hay una gran diferencia, hay una gran diferencia. Y bueno, nosotros también creemos en lo que dice del Hijo de Dios, que es Dios mismo. Fíjate en el capítulo 1 de Juan, Juan capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio ya existía el verbo. Di conmigo, verbo. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Fíjate en el versículo 14. Y el verbo, Dios Hijo o Jesús, se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vemos que Dios Hijo vino aquí a la tierra, se hizo hombre, pero nunca dejó de ser Dios. Versículo 18. Y este es el versículo que te puedes memorizar en esta semana. Este es el versículo que puedes pensar y meditar en esta semana. Dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios. Fíjate, el Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Cuando las personas dicen que conocen a Dios, a mí, con respecto a lo que dice este pasaje bíblico, me dicen que ellos tienen a Cristo en su corazón. Porque dice, Jesús, el Hijo de Dios, que conoce al Padre, que es el único que ha visto al Padre, da a conocer al Padre al mundo. Por lo tanto, todas las personas que se dicen ser cristianos, entonces en verdad conocen a Dios. Dios Padre, Dios Hijo. Este pasaje me dice que Jesús, siendo Hijo de Dios, es Dios mismo. Y es lo que nosotros creemos. Nosotros creemos en que Jesús te da la vida eterna. Apunta este versículo, Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién amó? Dios, que ha enviado a su único Hijo, a Dios Hijo, para que todo aquel que cree en Dios Hijo, en Jesús, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es lo que nosotros creemos por lo que dice la Biblia. Y apunta este otro versículo para continuar la enseñanza. Juan capítulo 14, versículo 6, creemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Es lo que creemos de Dios Hijo. Juan capítulo 14, versículo 6. Y ahora vamos a ver, siguiendo con lo de la Trinidad, acuérdate, estamos conociendo el ministerio Adobes, estamos conociendo lo que creemos en esta iglesia, creemos en la Biblia, creemos en la Trinidad, creemos en Dios Padre, creemos en Dios Hijo y me encanta que creemos en Dios Espíritu Santo. Me fascina, creemos en Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en forma permanente en el creyente. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre las personas y se iba. Cuando vino el día del Pentecostés, que significa 50, entonces fueron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo los llenó. Entonces, cuando tú aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, también ahora habita dentro de ti el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo mencionan algunos autores como la tercera persona de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No es un poder, el Espíritu Santo no es un poder
sí tiene poder. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es Dios y tiene poder. Me encanta saber que el Espíritu Santo es el que llena al creyente. Y cuando digo llena al creyente, es el que lo dirige. Cuando estoy hablando de que es el que llena al creyente, es aquel que está dirigiéndolo. Efesios capítulo 5. El Espíritu Santo llena al creyente. Y el Espíritu Santo, cuando hablamos de llenar al creyente, si ya habita en ti, no estamos hablando de que cuando tú le dices Espíritu Santo, lléname. Cuando tú le dices Espíritu Santo, lléname por favor, no le estamos diciendo, es que nada más está la mitad de tu cuerpo en mi corazón. El Espíritu Santo es una persona. Cuando tú le estás diciendo al Espíritu Santo, lléname, no le estás diciendo, es que no te tengo en mi corazón. Si tú tienes a Cristo dentro de ti, si eres cristiano, el Espíritu Santo mora en ti. Cuando tú le dices Espíritu Santo, lléname, lo que le estás diciendo es lo siguiente, es dirígeme. Lo que le estás diciendo es, toma el control de mi vida. Eso es lo que le estás diciendo. Ahora, ¿cómo es de que tú y yo podemos tener un mejor estilo de vida aquí en la tierra? Cuando el Espíritu Santo dirige tus pasos. Y Pablo se los pone así a los Efesios en el capítulo 5, le dice versículo 17, por tanto no sean insensatos, Efesios 5, 17, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Versículo 18, seguramente que está marcado en tu Biblia. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Y mira lo que pasa cuando tú eres lleno del Espíritu. Cuando habla llenos del Espíritu, habla de cuando tú te dejas dirigir por el Espíritu Santo. Es exactamente como cuando alguien te da un ride, o como decimos nosotros, un raite. ¿Me das un raite? Le digo, ok, te voy a dar un raite. Dices, no quiero manejar, no tengo carro, no puedo manejar, o simplemente pasa por mí. Cuando alguien va por ti, cuando alguien te lleva en su carro, tú estás a disposición de esa persona. Estás en su carro y esa persona puede manejar a la velocidad que le guste o que quiera, porque es su carro. Tú no le puedes decir, bueno, algunos tienen el coraje de decirle, ¿puedes manejar más rápido? Y Dios me libre, pues si no es mi carro, ¿me estás haciendo un favor? O, ay, es que eres una tortuga. Mejor me voy a ir caminando porque soy más rápido yo. ¿Okay? Cuando tú te subes al vehículo de alguien más y esa persona va manejando, puede manejar recio, despacio, te puede dar miedo como maneja, pero ¿sabes qué? Tú no puedes hacer nada más que estar a su disposición. Esa persona puede escuchar el tipo de música que quiera porque es su carro. ¿Okay? Tú por respeto a esa persona te quedas callado. ¿Okay? Si no te gusta el tipo de música que tienen en su carro, entonces la próxima vez dices, me voy solo. ¿Okay? Pero no te puedes subir al vehículo de una persona y decir, pon esta canción. No, es falta de respeto. Es falta de respeto. Cuando alguien va manejando su carro, entonces te puede gustar cómo lo hace o no te puede gustar. Si le dices, me llevas aquí a 2 cuadras, y esa persona, sí, yo te llevo, te subes a tu carro y dice, pero primero voy a dar la vuelta porque tengo que poner gasolina y luego tengo que pasar por mi prima y luego la tengo que llevar a su casa y después te dejo. ¿Okay? Te salió más, el tiempo fue más largo, pero tú ya le habías dicho. El Espíritu Santo es esa persona dentro de nosotros. Cuando tú le dices, Espíritu Santo, lléname, cuando tú le dices, Espíritu Santo, lléname, el Espíritu Santo va manejando tu carro y te dice, hey, no puedes pensar esa cosa. Hey, no puedes hablar de esa manera. Tú le dices, yo me quiero ir por acá, pero el Espíritu Santo te dice, no. El Espíritu Santo es como, bueno, si el Espíritu Santo es el GPS, el sistema de navegación. El pastor lo dijo, está grabado. El sistema de navegación en tu carro, le pones la dirección hacia dónde quiere ir, hacia dónde te diriges y te va diciendo, dale vuelta a la derecha, a 2 cuadras, se te pasa la salida y te comienza a decir, ya te pasaste, ¿verdad? Lo bueno que es educado la voz. Toma la siguiente salida. Tú ya cállate, ya sé por dónde voy. Y luego te desvías porque dices, no, y te va diciendo, te vas derecho, das vuelta a la izquierda. No sabe nada de esta máquina. Lo
apagas o le bajas el volumen. Y cuando te encuentras dices, yo ya sé que me dijo que me fuera derecho, pero le voy a dar vuelta, porque yo sé mejor que la máquina, porque yo conozco mi ciudad. Y te vas por el otro lado y resulta que te perdiste, hiciste más tiempo y luego ya dijiste, le hubiera hecho caso a la máquina. Le hubiera hecho caso a la máquina. Cuando estamos hablando del Espíritu Santo, estamos hablando que el Espíritu Santo te dice cómo tienes que vivir. Estamos hablando que el Espíritu Santo te dice tienes que pedir perdón. Estamos hablando que el Espíritu Santo te dice tienes que ir por acá. Y si el Espíritu Santo te está llenando, entonces tú le tienes que hacer caso, te guste o no te guste. Porque Él está manejando tu carro. Porque tú no tienes la capacidad de decirle al Espíritu Santo, quítate. Muchos lo hacemos. Muchos lo hacemos. Ya sé que quieres que me porte bien, pero por hoy no. Es que de vez en cuando me puedo bajar de mi cruz. Es que también yo puedo también portarme al mismo nivel que los demás. Cuando le estás diciendo, según lo que Pablo dice, antes al contrario, sean llenos del Espíritu Santo, lo que está diciendo, cuando tú te emborrachas, el vino te lleva al desenfreno. Esta persona que les platiqué del crucero cayó al mar por tanto alcohol que consumió. Y cuando tú estás muy borracho, comienzas a hacer cosas que al otro día dices, no me acuerdo, o que estás viviendo las consecuencias de ello. Cuando tú te llenas con alcohol, haces cosas que no agradan a la gente, menos a Dios, por supuesto. Dice, llénate del Espíritu. Lo que dice es, así como embriagado, haces cosas que te llevan al desenfreno para mal, casi siempre que una persona está borracho, casi siempre, o que es alcohólico, hace cosas que no agradan a Dios, casi siempre. Dice, mejor llénate del Espíritu. Es decir, habla, y fíjate lo que dice versículo 19, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, animados, dice, anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Antes de ser cristiano, tú no le decías a la persona aquí en la iglesia, que Dios te bendiga, hermano, ¿cómo estás? Gloria al Señor, aleluya, hermano. Ay, la predicación estuvo, ay, Dios me bendijo. No, no le decías así, porque no estabas lleno del Espíritu Santo. ¿Qué pasó? Pip, ¿verdad? ¿Cómo estuvo? Pip, ¿verdad que sí? No, es que pip, está bien pip. En una ocasión una persona me escuchó dar un sermón y vino, no, pip, no sabía que hablaban pip. Digo, no dije nada para que no sonara el pi. Pero cuando tú no tienes a Cristo en tu corazón, no hablas de esta manera. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, ahora sí puedes decir, wow, el sermón estuvo bueno. Wow, la administración estuvo fenomenal. Dios me tocó. Pude sentir la presencia de Dios cuando estás lleno del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es aquella persona que te lleva, que te dirige, es aquella persona que te rige. Termino con esto. Es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Recuerda, el Espíritu Santo es el que da dones, el Espíritu Santo es el que te guía. Hoy en día el Espíritu Santo es la vocecita interior que te dice, ya ves, me hubieras hecho caso. El Espíritu Santo es la vocecita dentro de ti que es Dios mismo diciéndote, tienes que obedecerme, te conviene obedecerme. Cuando tú desobedeces a Dios, cuando te ponen la palabra de Dios y no lo obedeces, siempre escuchas dos voces, o a veces tres. Escuchas la voz del enemigo que te dice, no va a pasar nada, no tienes que obedecer, nadie se va a dar cuenta. Escuchas tu voz diciendo, sí es cierto, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que si desobedezco no me va a pasar nada? No creo que me pase nada. Ya Él lo ha hecho con anterioridad. Ya he dejado de dar, ya he dejado de orar. No me ha pasado nada. ¿Verdad que sí? No, yo ya lo he probado y en verdad no está tan mal. Esa es tu voz. Y la tercera voz que escuchas es el Espíritu Santo diciendo, si me obedeces, te va a ir mejor. ¿Y sabes qué? Te lo puedo asegurar que muchas veces cuando tú y yo desobedecemos a Dios, el Espíritu Santo solamente está ahí para decirte, corrige tu camino. Te lo puedo asegurar que muchas veces tú pecas o desobedeces y ni eres feliz, ni lo disfrutas. Porque
sabes que estás mal. En todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida. Ahora, no, hoy no tengo ganas. Te vas a dormir y dices, mejor hubiera orado, ni me podía dormir. Tienes que leer la Biblia. No tengo mucho sueño. Y cierras los ojos y nomás estás, piense. Tienes que traer los diezmos a la iglesia. No, es que en puro dinero hablan de la iglesia. No creo que me vaya a hacer daño. No, ¿quién se va a dar cuenta? Nadie. Está bien, no lo voy a dar. Y el Espíritu Santo dentro de ti, cuando te falta dinero, cuando no te alcanza, te dice, ya ves, no te alcanza porque no confías en mí. Ay, sí es cierto. El próximo viernes, el próximo domingo. El próximo domingo, sí, ahora sí voy a diezmar el próximo domingo. Y cada domingo es lo mismo. Entonces Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y termino con esto. ¿Me regalan 5 minutos para terminar con el hombre? Amén. Terminamos con lo que creemos del hombre. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Me encanta pensar esto. Hay esperanza, muchachas. Los muchachos no fueron creados del mono. Okay. Parecen changos algunos, pero no fuimos creados del mono. No existe tal de la evolución. No existe de que algunos parecemos, o algunos estamos muy monos, pero ni aún así. ¿Okay? La Biblia me muestra lo siguiente en el libro de Génesis, que el hombre fue creado por Dios. Vamos a leerlo. Génesis capítulo 1. ¿Qué es lo que creemos? ¿Qué es lo que creemos del hombre? El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. El hombre no fue creado o no vino de la evolución. Se necesita más fe, se necesita más pruebas y se necesita más convicción creer que venimos de la evolución. De repente hubo un golpe en el espacio, se metió una molécula y de ahí, a partir de ahí, ahora vamos evolucionando. Se necesita más fe, más imaginación y más convicción, eso, que creer que Dios nos hizo. Creemos, según lo que dice la Biblia, que el hombre, Dios lo formó. Génesis capítulo 1, versículo 26. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Fíjate que dice, en el principio estaba Dios, ¿cierto? Y aquí dice, hagamos. Y cuando estamos hablando de hagamos, los eruditos, aquellos teólogos mencionan que aquí se está refiriendo Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Hagamos, vamos a hacer esto, ¿verdad? Algunos estamos medios locos. ¿Cómo ves, Rigo? ¿Hacemos esto o no? Vamos a hacerlo, ¿ok? Pero nos hablamos a nosotros mismos. Dios no está loco. Cuando está diciendo hagamos, los que entienden y estudian la Biblia dicen que se refiere, cuando está hablando de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y fíjate lo que hace, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo y sobre los animales domésticos y sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles. Versículo 27. Y Dios creó al ser humano. ¿Cómo dice? Y Dios creó al ser humano. ¿Quién lo creó? Dios. ¿A quién creó Dios en este pasaje? Al ser humano. Por lo tanto, si la Biblia es tu autoridad, si tú crees lo que dice este libro, entonces aquí me dice que Dios creó al ser humano. Muy bien, entonces Dios creó al ser humano. Capítulo 2, versículo 7. Y Dios, de ahí de Génesis, y Dios, el Señor, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida. En otras versiones dice aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Entonces nosotros creemos que Dios creó al hombre. Ahora, lo que nosotros hemos leído la Biblia, lo que nosotros hemos entendido la Biblia, es de que Dios creó al hombre, fuimos hechos de imagen y semejanza de él. Pero ¿sabes qué? Que padeció el hombre la muerte espiritual. Ya sabemos, vino la serpiente, vino Satanás en forma de la serpiente, habló con Eva, Eva le creyó, comió del árbol prohibido y Eva le compartió a su marido. A partir de ahí entonces se vivió lo que es la muerte espiritual. Nosotros creemos que todo ser viviente, todo
ser viviente, por cuanto fueron destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron. Romanos 3:23, apúntalo. Romanos 3:23. Romanos 3:23. Lo que creemos del hombre. Todo ser humano, por cuanto están en pecados, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. Recordemos esto que hemos estado enseñando tiempo atrás. La muerte significa separación. Muerte significa separación. Cuando Adán y Eva pecaron, el hombre fue separado de Dios. Fue separado de Dios. El hombre fue separado de Dios. Ahora, muchas personas experimentarán lo que son dos muertes o la segunda muerte. Todos, la mayoría, a menos de que Cristo Jesús venga, experimentaremos la muerte física. Una muerte, la muerte física, donde mi espíritu se va a separar de mi cuerpo. Me voy a morir, ¿ok? Pero los creyentes en Cristo no experimentaremos la segunda muerte, que es la muerte eterna, la separación eterna de Dios. Las personas que no tienen a Cristo en su corazón sufrirán la muerte física y la muerte eterna. La muerte física se separa mi cuerpo de mi espíritu, estoy muerto. La muerte eterna es aquella donde te vas a separar por Dios eternamente. Nosotros los cristianos experimentaremos quizás una muerte que es la física, la muerte eterna que es la separación de Dios para siempre, no, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón, porque somos cristianos, porque somos creyentes. No todos quieren recibir este regalo. Fíjate que el hombre, lo que nosotros creemos es que el hombre, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero también creemos lo siguiente, que el hombre mismo no va a ser capaz de tener las cosas buenas que hagan, no va a tener por sus propios méritos la capacidad de volver a tener comunión con Dios. Efesios 2 dice lo siguiente, apúntalo, Efesios 2 capítulo 8. Dice que nosotros todos recibimos la salvación, pero no por obras, para que nadie se jacte, nadie se gloríe. Es decir, yo no soy salvo, yo no voy a entrar al cielo porque hice buenas obras. Yo no voy a entrar al cielo porque toqué en el grupo de la iglesia. Yo no voy al cielo porque di mi diezmo. Yo no voy al cielo porque leí la Biblia. Yo no voy al cielo porque le ayudé a mi mamá. Yo voy al cielo porque decidí creer en Cristo Jesús, hacerme su hijo, ser su discípulo y seguirlo aquí en la tierra. Por lo tanto, creemos nosotros que el hombre, según lo que dice Efesios capítulo 2 también, todos estaban muertos en delitos y pecados. Efesios capítulo 2. El hombre estaba muerto en delitos y pecados. Es decir, separados de Dios. Es lo que creemos del hombre. Pero ¿sabes qué? Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor, Romanos 5:8 dice lo siguiente, que a pesar de nuestros pecados, apúntalo, a pesar de nuestros pecados, Dios mostró, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. ¿Qué es lo que creemos del hombre? Creemos lo siguiente, que Dios lo formó. Creemos lo siguiente, que todos los hombres pecaron, que todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios. Creemos que el hombre por sí solo no es capaz de reconciliarse con Dios. Creemos que el hombre por sí solo no puede entrar al cielo. Creemos de que Dios le proveyó al hombre la forma de entrar al cielo, de tener comunión con Él, que se llama Cristo Jesús. Creemos que la razón que Dios formó al hombre es para que le demos gloria, para que le demos honra y para que le sirvamos. Pero no todos lo hacemos. Las buenas noticias es de que cuando tú y yo aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, a pesar de que estábamos muertos en delitos y pecados, a pesar que estábamos separados por Dios, a pesar de que no por obras entraremos al cielo, cuando tú aceptas el regalo de la salvación que es por Cristo Jesús, entonces todo eso quedó a un lado y Dios Padre ahora ve a su Hijo en ti y lo ve en mí. Por eso nosotros decimos Abba Padre.
porque tenemos un Dios que es nuestro Padre y se hizo nuestro Padre por medio de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que creemos creemos aquí en Casa Adobes? Creemos en la Biblia, creemos en la Trinidad, creemos en Dios Padre, creemos en Dios Hijo, creemos en Dios Espíritu Santo, y también creemos que el hombre sin Dios jamás podrá llegar a su presencia. Es lo que nosotros creemos en Casa Adobes. Déjame termino con una historia que me sucedió el día de ayer y fue bien interesante. Con esto termino. Estuve platicando con mi hija, la mayor, tiene 8 años. Estábamos en la parte de atrás de la casa, y de esas veces de que tienes una charla profunda con una niña de 8 años, y me comenzó a cuestionar de varias cosas, y de repente me dice: papi, yo quisiera tener superpoderes. Dice: quisiera ser una superhéroe. Yo, mientras disfrutaba un elote asado, la escuchaba y me decía lo siguiente, me decía: quisiera tener superpoderes porque quiero que toda la gente del mundo tenga un lugar donde vivir. Me dice, me gustaría cambiar el mundo. Quiero tener, y si tú alguna vez fuiste niño y quisiste ser superhéroe, seguramente que tus intenciones eran buenas. Y si tú tienes niños en la casa, seguramente sabes que sus intenciones son sinceras. Y con una sinceridad me estaba hablando, decía: yo quisiera cambiar el mundo. Me gustaría que no existiera la maldad. Me gustaría que todas las personas tuvieran algo que comer. Me gustaría que ya no existieran gente que duerme en las calles. Yo quiero cambiar el mundo. Mientras ella me decía lo siguiente, el Espíritu Santo hablaba a mi vida y me dice: es verdad que no existen superhéroes. Es verdad que no hay gente que tenga superpoderes. Pero sabes de que tú y yo, como cristianos, el Espíritu Santo me hizo recordar que dentro de nosotros existe un poder. Y la cualidad o la diferencia de los superhéroes es que tienen poderes. Y el Espíritu Santo me hacía recordar que el poder que tú y yo tenemos como cristianos es el Evangelio. Nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos el Evangelio en nuestro corazón, y Pablo dice lo siguiente: el Evangelio es poder de Dios para salvación. En ti y en mí hay poder. Y sabes de que a mí, la verdad que es cierto que quizás no podemos, me decía ella, quisiera descubrir o inventar algo para cambiar la humanidad para bien. Tú y yo quizás todavía no viene una idea que va a cambiar el mundo, pero créeme que sí podemos cambiar el mundo de las personas. Mi vida cambió, mi mundo cambió en el momento en que alguien tuvo el valor, el coraje de mostrarme a Jesús como Señor y Salvador. Cuando esa persona quitó la vergüenza, no le importó si yo le iba a tratar bien o mal, no le importó si yo me iba a burlar de él o no, y me estuvo compartiendo acerca de que Jesús es el Hijo de Dios y que Él me perdona mis pecados y me lleva al cielo. Ese día cambió mi mundo, porque tu mundo es la manera como lo vives, tu mundo es tu mente, tu mundo es lo que tú estás experimentando. Ese día cambió mi mundo, y estoy tan agradecido que una persona cambió mi mundo, que ahora yo poco a poco quiero ayudar a que varias personas cambien su mundo, como te está pasando a ti, como me pasó a mí. Y mientras mi hija me decía que ella quería cambiar el mundo, el Espíritu Santo me recordaba que tú y yo, que estamos escuchando este mensaje, tenemos la capacidad de cambiar el mundo de una persona. Tenemos la capacidad de hablarle a la gente de lo que Cristo Jesús hizo. Y con lo que acabamos de hablar tenemos más herramientas para poderle decir: ¿te gustaría aceptar a Cristo? ¿Te gustaría que tu mundo cambie? ¿Te gustaría que Jesús entrara en tu corazón? Y es mi anhelo y mi deseo que cada uno de nosotros pudiéramos ayudar a que una persona cambie. Nosotros estamos cambiando, te lo puedo asegurar, que quizás no estamos a nivel que Dios nos quisiera, pero tú me puedes decir: no soy el mismo desde que acepté a Cristo. He cambiado 10%, 20%, 50% o 100% he cambiado. Independientemente del nivel a pasos agigantados o despacio que estés cambiando, no eres el mismo, porque dentro de ti Jesús te ha cambiado tu mundo. Y es mi anhelo y mi deseo, hermanos, que nos comprometamos y que querramos cambiar el mundo de una persona a la vez, un mundo a la vez. Lo que acabamos de enseñar es lo que creemos, y a partir de la base que es la Biblia, que le podamos decir a la gente: esto es lo que yo creo, estas son las herramientas que yo tengo,
y esto ha cambiado mi mundo. Si tú quieres que tu mundo cambie, también lo puedes tener. Que la gente te diga no porque no quiero, y que no te diga no porque no entendí. No porque no entendí. Es mi anhelo y mi deseo que Dios nos despierte para poder compartir la verdad, que es la Biblia, con las personas, y que esta noche tú te vayas convencido de lo que crees y que le puedas compartir a alguien en esta semana de la salvación de Jesús. Ponte de pie conmigo. Si me permites, quiero terminar con una oración. Quedamos despedidos. Gracias por mantenerse fuertes. Gracias por escuchar la voz de Dios en esta tarde. Cierra tus ojos. Gracias por permitirme compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y así como una niña de 8 años tuvo el deseo de cambiar el mundo, ¿qué te parece si tú le pides a Dios en esta tarde que te dé la fuerza para cambiar tu mundo, y que lo que aprendiste el día de hoy sea suficiente para que cambies el mundo de una persona, y que esta persona reciba a Cristo como su Señor y Salvador? Padre, en el nombre de Jesús, nosotros hemos escuchado tu palabra. Tú nos has hablado, Señor. Tenemos un amplio entendimiento ahora de tu palabra, de lo que creemos y el por qué lo estamos creyendo. Señor, es el momento de que tus hijos, que somos los creyentes, nos despertemos, levantémonos y demos a conocer estas verdades y lo que nosotros creemos. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que ayudes mi vida y la vida de todos los que estamos escuchando este mensaje, para que nos convertamos en el superhéroe de una persona, compartiéndole el poder de la salvación que es en Cristo Jesús, y que cambiemos el mundo de alguien como ha cambiado mi mundo desde que Cristo entró a mi vida. Espíritu Santo, oro para que en esta semana nos permitas a todos los oyentes hablar estas verdades, hablar de Jesucristo con una persona, Señor. Que no llegue el siguiente domingo sin que le hayamos compartido a alguien. Y te pido que de a cada uno de los que nosotros le compartamos puedan recibir la salvación por medio de Cristo Jesús, Señor. Gracias por esta tarde. Gracias por mis hermanos y gracias por la enseñanza que nos has dado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si escuchaste la voz de Dios, ¿le puedes dar un fuerte aplauso?